En las profundidades de la noche centelleante de la Ciudad de México, anidado en el corazón del exclusivo barrio de Polanco, existía un santuario de lujo y poder llamado el Espejo de la Luna. El restaurante no era solo un lugar para cenar, era un escenario donde la élite del país se exhibía, con sus paredes de cristal del suelo al techo que revelaban un jardín vertical que parecía flotar en el aire. El ambiente emanaba una elegancia minimalista y abrumadora. Cada detalle, desde los cubiertos de plata que descansaban sobre manteles de lino inmaculado hasta las copas de cristal que reflejaban las luces suaves como diamantes, estaba diseñado para intimidar e impresionar. La atmósfera estaba cargada de una formalidad casi sofocante, donde conversaciones importantes se susurraban y el tintineo de los cubiertos era la única banda sonora. El personal de servicio se movía con una precisión robótica, una coreografía silenciosa de eficiencia, donde el miedo a cometer el más mínimo error pendía como una sombra constante sobre cada uno de ellos. Hola a todos, ¿qué tal? Antes de sumergirnos en el tema de hoy, solo un pequeño aviso. 7 de cada 10 personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si no quieres correr el riesgo de perderte los próximos contenidos, ahora es el momento de suscribirte y si te gusta el video, deja tu like para ayudarnos a traer más historias. Listo, aviso dado. Sentado en una de las mesas más prominentes, como un rey en su trono, estaba Alejandro Vargas. A sus 55 años era la personificación del éxito implacable. Un magnate del sector inmobiliario cuya fortuna había sido esculpida con la misma frialdad del acero y el hormigón que componían sus imperios. Su traje de diseñador, cortado a la perfección, no ocultaba la rigidez de sus hombros, y su cabello canoso, meticulosamente peinado hacia atrás, enmarcaba un rostro que parecía haber olvidado cómo sonreír. En su muñeca, un reloj de lujo, discreto para los legos, pero que valía más que la casa de cualquiera de los empleados que lo servían. Sus ojos, de un azul gélido y penetrante, no veían personas, sino activos y pasivos, oportunidades y amenazas. Era un hombre acostumbrado a medir el valor de todo y de todos, y raramente encontraba algo o a alguien que estuviera a su altura. Sin embargo, detrás de esa fachada de control absoluto y poder inquebrantable, Alejandro era un hombre hueco. Su vasta fortuna era una fortaleza construida para aislarlo de un enemigo que el dinero no podía derrotar: su propia soledad. Cada negocio cerrado, cada rascacielos erigido representaba un puente quemado en su vida personal. Su matrimonio se había desintegrado bajo el peso de su ambición, y su único hijo, un joven que llevaba sus rasgos, pero no su afecto, era un extraño para él desde hacía años. El lujo que lo rodeaba no era una fuente de placer, sino una armadura pesada, una distracción ruidosa para silenciar el eco de una pérdida antigua, un dolor tan profundo y tan bien guardado que ni siquiera él se atrevía a confrontarlo en la quietud de sus noches vacías. Moviéndose entre las mesas con una gracia que desmentía su cansancio, estaba Sofía Ramírez. A sus 22 años era una de las muchas camareras, casi invisible en su uniforme sobrio y ligeramente desgastado. Sus rasgos eran delicados, pero había una lasitud en sus hombros, el peso de una vida que exigía más de lo que ella tenía para dar. Lo que la distinguía en la penumbra de aquel salón eran sus ojos. Eran de Montesellí, un castaño profundo, límpidos y serenos, y guardaban una bondad que parecía fuera de lugar en aquel ambiente de fría transacción. Su cabello estaba recogido en un moño sencillo, y en su cuello, contra la piel, reposaba un modesto collar de plata con un pequeño medallón en forma de luna. Era la única joya que poseía, la única herencia tangible de una madre cuya memoria era su bien más preciado, un faro en su solitaria travesía. La vida de Sofía se había forjado en la adversidad. Huérfana desde la infancia, cuando un trágico accidente de coche se llevó a sus padres, aprendió pronto que la resiliencia no era una elección, sino una condición para sobrevivir. Cada día era una batalla silenciosa. Dividía su tiempo y sus energías entre 2 empleos agotadores, todo para poder pagar sus estudios de enfermería y, lo más importante, para costear los medicamentos y el cuidado de su abuela enferma, la única familia que le quedaba en el mundo. A pesar de las dificultades que la rodeaban, Sofía albergaba una fe inquebrantable en la decencia humana. Creía que un gesto de amabilidad era más poderoso que cualquier fortuna y trataba a cada cliente, desde el más humilde hasta el más arrogante, con un respeto genuino que brotaba del fondo de su alma pura y esperanzada. La noche avanzaba y la presión en la mesa de Alejandro era casi palpable. Estaba en medio de una negociación crucial, tratando de persuadir a 2 inversores escépticos para que se unieran a un proyecto que definiría su legado. Cada palabra era calculada, cada gesto era una demostración de poder.
El aire estaba cargado con la tensión de millones de dólares en juego, y la paciencia de Alejandro, ya escasa en sus mejores días, estaba al límite. Fue en ese preciso momento cuando Sofía se acercó, moviéndose con la discreción que su trabajo exigía. En sus manos, una botella de un vino tinto raro y carísimo, cuya cosecha por sí sola era un tema de conversación. Se inclinó para servir, su rostro una máscara de profesionalismo, completamente ajena a la tormenta que se gestaba en el interior del hombre frente a ella. Ocurrió en una fracción de segundo, un movimiento casi imperceptible, un minúsculo fallo en la coreografía perfecta de la noche. Mientras el líquido carmesí se vertía de la botella a la copa de cristal, una única gota rebelde escapó y aterrizó, como una lágrima de sangre, en la manga inmaculadamente blanca de la camisa de Alejandro. Para cualquier otra persona habría sido una molestia trivial, un accidente insignificante, pero para Alejandro esa noche fue una afrenta personal. Vio la mancha no como un simple accidente, sino como un símbolo de desorden e incompetencia, una ruptura inaceptable en su realidad meticulosamente controlada. Sus invitados lo notaron, sus miradas desviándose por un instante, y en ese breve momento de vergüenza compartida, la humillación de Alejandro se transformó en furia. La reacción fue volcánica, una explosión de arrogancia reprimida que hizo enmudecer a todo el restaurante. Alejandro golpeó la mesa con la palma de la mano y el sonido seco resonó por el salón, haciendo que los cubiertos de plata saltaran y tintinearan. Se levantó de un salto, el ruido de su silla al arrastrarse por el suelo de mármol sonando como un gruñido. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas, antes centradas en sus platos y compañeros, ahora estaban fijas en él, el centro de un huracán de ira. «¿Eres ciega o simplemente incompetente?», gruñó, su voz cortando el silencio como un látigo. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, su cuerpo paralizado por el ataque súbito y salvaje, la botella de vino aún en su mano temblorosa. La humillación pública que siguió fue brutal y metódica. Alejandro no solo estaba reprendiendo a una empleada, la estaba aniquilando. «Mira lo que has hecho», gritó, señalando la minúscula mancha como si fuera una herida mortal. «Esta camisa vale más que tu salario de un mes entero. Personas como tú no tienen lugar en un establecimiento de este calibre. Tu única función es servir, y ni siquiera puedes hacerlo bien. Eres insignificante». Cada palabra era una piedra lanzada con la intención de herir, de aplastar el espíritu de la joven que tenía delante. Los inversores en la mesa se encogieron, visiblemente incómodos, mientras que los otros clientes observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa, presenciando la crueldad en su forma más pura y destilada. Todos en el salón contuvieron la respiración esperando lo inevitable, que Sofía rompiera a llorar, que implorara perdón de forma sumisa. Pero no lo hizo. En cambio, algo extraordinario sucedió. Respiró hondo, levantó la barbilla y miró directamente a los fríos ojos de Alejandro. Su mirada no contenía miedo, solo una calma y una dignidad sorprendentes. Entonces, con una voz clara y firme que, aunque suave, pareció resonar en todo el restaurante, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Perdón, señor. Mi madre siempre decía que las manchas se limpian, pero las palabras crueles manchan el alma para siempre. Esa única frase lo cambiaría todo para siempre. Si ya estás sintiendo la tensión de esta historia, suscríbete al canal para no perderte lo que sucede a continuación y dinos en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Ahora, volvamos al momento que silenció a todo el restaurante. Mientras pronunciaba la sabiduría heredada de su madre, la mano de Sofía subió instintivamente a su cuello, sus dedos cerrándose suavemente sobre el pequeño medallón de luna que siempre llevaba. Fue un gesto pequeño, casi inconsciente, una petición silenciosa de fuerza. La mirada de Alejandro, que hasta entonces estaba fija en el rostro de ella, fue atraída hacia abajo por el movimiento. Sus ojos se enfocaron en el collar de plata y el mundo a su alrededor dejó de girar. La ira en su rostro se deshizo como un cristal roto, siendo reemplazada por una expresión de shock profundo y absoluto. No era un collar parecido, era idéntico. El mismo diseño delicado, la misma luna creciente que él mismo había elegido y regalado a su amada esposa, Elena, más de 25 años atrás. La conexión fue un rayo que lo golpeó de lleno, rompiendo la armadura que le había llevado décadas construir. La voz de Sofía, haciendo eco de las palabras amables que su esposa solía decir, y la visión de aquel medallón, un fantasma de plata de su pasado, abrieron una compuerta de recuerdos y dolor. Por un instante ya no estaba en el espejo de la luna, estaba de vuelta en el tiempo, viendo la sonrisa de Elena, sintiendo el calor de su mano en la suya.
El dolor abrumador de su pérdida, que había enterrado bajo capas de crueldad y ambición, salió a la superficie con una fuerza arrolladora. Ya no veía a una camarera torpe, sino un reflejo de todo lo que había perdido y un espejo de su propia monstruosidad. El aire pareció abandonar sus pulmones. Alejandro tropezó hacia atrás, cayendo pesadamente, en su silla. Su rostro, antes rojo de furia, ahora estaba pálido como la cera. Se quedó allí, mudo, con la boca ligeramente abierta, incapaz de articular una palabra. Sus invitados lo miraban con total perplejidad. El magnate arrogante y dominante se había desintegrado ante sus ojos, dejando atrás a un hombre visiblemente afectado y vulnerable. Con un gesto tembloroso de la mano, despidió a los inversores, murmurando una disculpa incoherente, diciendo que la reunión había terminado. Sus ojos, sin embargo, nunca se apartaron de Sofía, que permanecía de pie, observándolo con una mezcla de confusión y cautela. Aún afectada, pero con su dignidad intacta, Sofía dio un paso atrás, hizo una reverencia casi imperceptible y se giró para retirarse a la seguridad de la cocina. Verla alejarse despertó a Alejandro de su trance. Un pánico frío lo invadió, una necesidad desesperada e inexplicable de no dejarla ir. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo aquel fragmento de su pasado más sagrado había reaparecido para atormentarlo en el cuello de una extraña. Ignorando por completo las miradas de asombro y los susurros que ahora llenaban el restaurante, se levantó con dificultad, sus piernas aún débiles, y la siguió, sus pasos resonando su incertidumbre y su urgencia. Al llegar a las puertas batientes de la cocina, la llamó. «Espere». Su voz salió ronca, despojada de su autoridad habitual. Sofía se detuvo y se giró lentamente, su rostro una pantalla de desconfianza. Sus compañeros, que habían presenciado la humillación, emergieron de las sombras de la cocina, posicionándose sutilmente detrás de ella, como una guardia silenciosa. No vieron la vulnerabilidad en sus ojos. Vieron al mismo hombre rico y poderoso que la había atacado momentos antes. La reputación de Alejandro lo precedía, y a los ojos de ellos, y especialmente a los de Sofía, no era un hombre en busca de redención, sino un agresor que regresaba para terminar lo que había comenzado. El conflicto acababa de cambiar de forma, pasando de la furia pública a una desconfianza silenciosa y profunda. Alejandro se encontraba en el umbral de la cocina, un portal a un universo completamente diferente de la elegancia pulida del salón. El aire era denso por el calor de los hornos, el ruido de los platos y el clamor apresurado de las órdenes. Era un caos controlado, y él era un intruso. Intentó hablar, articular el torbellino de preguntas en su mente, pero las palabras lo abandonaron. Lo único que logró pronunciar con voz ronca fue: «El collar, ¿dónde lo conseguiste?». Sus ojos estaban fijos en la pequeña luna de plata. Sofía, instintivamente, se llevó la mano al cuello, cubriendo el medallón como para protegerlo de su violación. Sus compañeros de trabajo se acercaron, sus miradas hostiles formando una barrera humana. El jefe de cocina, un hombre grande con un rostro severo, dio un paso al frente. «Señor, no puede estar aquí. Por favor, retírese». La respuesta de Sofía fue tan fría como el acero. «Era de mi madre», dijo ella, su voz firme, desprovista de cualquier temblor, un acto de pura fuerza de voluntad. «Es todo lo que me queda de ella». No ofreció más detalles, ni una migaja de información para satisfacer su abrupta curiosidad. A sus ojos, la pregunta de él no era una señal de interés genuino, sino una continuación de su arrogancia, una táctica para invadir lo poco que ella tenía de sagrado en el mundo. Con una dignidad desafiante se dio la vuelta, volviendo su atención a una pila de platos, despidiéndolo efectivamente. Sus compañeros permanecieron inmóviles, un ejército silencioso custodiando a su reina herida. Por primera vez en décadas, Alejandro Vargas se sintió completamente impotente, un extraño rechazado y sin poder. Al día siguiente, movido por una compulsión que no entendía, Alejandro regresó al restaurante. Esta vez no como un cliente poderoso, sino como un penitente. Esperó afuera, en el callejón trasero mal iluminado, donde los empleados tomaban sus descansos hasta que el turno de Sofía terminó. Cuando ella apareció, el cansancio marcando su rostro, él se le acercó. Su intento de disculpa fue torpe, las palabras de arrepentimiento sonando extrañas en su boca desacostumbrada. Pensando que el dinero era el bálsamo universal para todas las heridas, extendió un sobre grueso. «Esto es por lo de anoche, para compensar las molestias». Realmente creía que esa era la solución, la manera en que se resolvían los problemas de su clase. Sofía miró el sobre en su mano y luego su rostro. Sus ojos no contenían la codicia que él esperaba, sino una profunda y cortante decepción. «Mi madre también me enseñó que la dignidad no se puede comprar, señor», dijo ella.
su voz baja pero cargada con el peso de una convicción inquebrantable. Con un simple gesto, rechazó el dinero. Sus palabras causaron el daño. Ningún dinero puede borrar eso. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos firmes sobre la acera oscura, dejándolo solo en el callejón con su gesto vacío y una sensación de fracaso más amarga que cualquier negocio perdido. El dinero, su herramienta más confiable, había resultado inútil. Su rechazo lo golpeó de una manera inesperada. No fue un insulto a su ego, sino una revelación. Se dio cuenta de que para arreglar lo que había roto, necesitaba entender a la mujer que había herido, no solo intentar comprarla. Recurriendo a sus métodos habituales, pero con una nueva intención, contactó a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que había utilizado durante años. La instrucción, sin embargo, fue diferente a todas las que había dado antes. Quiero saber todo sobre ella, pero sé respetuoso. Ninguna intrusión, ninguna intimidación. Los días que siguieron fueron una tortura de espera, pero el informe que finalmente llegó a su escritorio pintó un retrato vívido de una vida de lucha y resiliencia, de una huérfana que se desvivía en 2 empleos para estudiar enfermería y cuidar de su abuela enferma. Una ola de vergüenza lo golpeó, tan fuerte que tuvo que sentarse. En medio de los detalles sombríos de la vida de Sofía, una información destacó con alarmante urgencia. Su abuela, también llamada Elena, sufría de una grave afección cardíaca. Necesitaba una cirugía compleja y costosa, un procedimiento que estaba completamente fuera del alcance financiero de Sofía. Esta era la verdadera crisis, el obstáculo insuperable en la vida de la joven. Alejandro finalmente entendió la profundidad de su desesperación silenciosa. En ese momento vio un camino claro, no para comprar su perdón con un cheque, sino para ofrecer ayuda de una manera que realmente importara. La vida de su abuela pendía de un hilo, y él, quizás por primera vez, tenía la oportunidad de usar su poder no para construir imperios, sino para salvar a una familia. Su estrategia cambió drásticamente. La arrogancia dio paso a un enfoque calculado pero teñido de una humildad recién descubierta. Fue al modesto edificio de Mittensier, apartamentos en un barrio obrero donde vivían Sofía y su abuela. El contraste con su mansión en Polanco era abismal. En lugar de tocar a su puerta, lo que sabía que sería un error, buscó a la administradora del edificio, una señora de cabello blanco y mirada perspicaz que observaba todo desde su ventana en la planta baja. Con una sinceridad que lo sorprendió, explicó la situación, que había ofendido profundamente a Sofía, que estaba arrepentido y que quería ayudar a su abuela de cualquier manera, posible incluso anónimamente si ella lo prefería. La administradora, una mujer a la que la vida le había enseñado a ser escéptica con los hombres ricos y sus promesas, lo escuchó con los brazos cruzados, sus ojos evaluándolo. ¿Por qué?, preguntó sin rodeos, su voz cargada de desconfianza. ¿Qué es lo que un hombre como usted realmente quiere de una chica como ella? Mientras tanto, la noticia de su visita se extendió como la pólvora. Sus excompañeros del restaurante, ahora espectadores de esta saga inesperada, comenzaron a tejer teorías. Está obsesionado, susurró uno. Es solo la culpa de un hombre rico tratando de limpiar su conciencia, argumentó otro. La narrativa que se formaba a su alrededor era de sospecha. Nadie creía que su súbita transformación pudiera ser genuina, creando una creciente ola de tensión externa. Los rumores llegaron a oídos de Sofía, entregados con una mezcla de preocupación y curiosidad por sus amigos. La noticia de que aquel hombre poderoso estaba investigando su vida, apareciendo en su edificio, la dejó profundamente perturbada. Un miedo primitivo se instaló en su corazón, el miedo a lo que un hombre con recursos ilimitados podría hacer. Sin embargo, debajo del miedo había una chispa de intriga. ¿Por qué persistía? ¿Por qué un magnate como Alejandro Vargas se preocuparía por una camarera y su abuela enferma? Este conflicto interno la consumía mientras la salud de su abuela empeoraba cada día. Las palabras del médico resonaban en su mente, un recordatorio constante de su impotencia, atrapándola entre el orgullo herido y la desesperación creciente. Entonces la crisis que tanto temía llegó. Su abuela sufrió un ataque agudo y fue llevada de urgencia al superpoblado hospital público. La realidad de la situación era brutal e inflexible. Los médicos fueron directos. Sin una cirugía cardíaca de emergencia en los próximos días, no sobreviviría. La lista de espera en el sistema público era una sentencia de muerte. Aquella noche, Sofía se sentó junto al lecho del hospital, sosteniendo la mano frágil y arrugada de su abuela, observando los pitidos rítmicos pero débiles del monitor cardíaco. Se sintió hundirse en un océano de desamparo, el peso del mundo sobre sus hombros jóvenes y cansados. Por primera vez en su vida, la esperanza comenzó a flaquear. La noticia de la hospitalización llegó a Alejandro casi instantáneamente,
una alerta urgente de su investigador. Sabía que este era el momento de actuar, no con la arrogancia de antes, sino con una eficiencia silenciosa y decisiva. Tomó el teléfono y llamó al cardiólogo más renombrado de México, un hombre cuya carrera él había financiado en parte a través de donaciones a hospitales. En cuestión de minutos había concertado una consulta y una cama en la unidad de cuidados intensivos del hospital privado más avanzado de la ciudad. Sabiendo que el orgullo de Sofía la haría negarse, tomó una decisión drástica y poco ortodoxa. Organizó una ambulancia privada para hacer el traslado de inmediato, sin pedir permiso. Sofía estaba en el oscuro pasillo del hospital público, tratando de conseguir un vaso de agua, cuando un equipo de paramédicos, vestidos con uniformes impecables de una institución privada, pasó junto a ella con una camilla. Los escuchó decir el nombre de su abuela y el pánico la invadió. Fue entonces cuando Alejandro apareció surgiendo del final del pasillo como una aparición. Con calma explicó lo que había hecho. El mejor cirujano de la ciudad estaba esperando. El mejor hospital estaba listo. Y él cubriría cada centavo. La reacción de Sofía fue una explosión de furia y miedo. «¿Quién le dio el derecho?», gritó, su voz resonando en el pasillo silencioso. «Esta es mi abuela. Esta es mi vida. No puede simplemente entrar y tomar el control». La tensión entre ellos alcanzó su punto más alto. En lugar de contraatacar, de usar su autoridad, el rostro de Alejandro se contrajo en una máscara de dolor genuino. «El nombre de su abuela es Elena», dijo él, su voz quebrándose por el peso de la emoción. «El nombre de mi esposa era Elena». El aire se volvió pesado con la confesión. «No puedo cambiar el hombre que fui ayer, o el monstruo que fui en el restaurante. No puedo borrar 25 años de arrepentimiento. Pero le estoy implorando, déjeme hacer esta única cosa bien. No por mí, por ella, por Elena». Fue la primera vez que se desnudó por completo, su vulnerabilidad expuesta bajo las luces fluorescentes del hospital. Ya no estaba tratando de comprar una solución. Estaba suplicando una oportunidad de redención. La mirada de Sofía vaciló, moviéndose del rostro angustiado de Alejandro a la puerta de la habitación donde su abuela luchaba por respirar. Los espectadores de esta intensa escena, las enfermeras y los médicos del hospital, observaban en silencio, presenciando el drama humano que se desarrollaba. Su orgullo, su fortaleza, libraba una batalla feroz contra el amor desesperado que sentía por su abuela. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que su no podría ser la firma en la sentencia de muerte de la única familia que le quedaba. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente rodaron por su rostro. En silencio asintió con la cabeza. Un único asentimiento que significaba rendición, consentimiento y un salto aterrorizado hacia lo desconocido. El traslado fue una operación de eficiencia impresionante. En menos de una hora estaban en un mundo diferente. Un hospital privado donde el silencio solo era roto por el suave zumbido de equipos de última generación y los pasillos olían a antiséptico y dinero. La abuela de Sofía fue llevada directamente a la preparación para la cirugía de emergencia. Sofía fue dejada en una sala de espera privada, un espacio lujoso que solo aumentaba su sensación de desplazamiento y pavor. Esperaba que Alejandro desapareciera ahora que había conseguido lo que quería. Pero para su sorpresa, despidió a su chofer, se quitó el costoso saco, aflojó las corbata y se sentó en el sillón frente a ella. «Esperaré contigo», dijo simplemente. Las primeras horas se arrastraron en un silencio denso e incómodo. La tensión todavía estaba presente, pero se había transformado. Ya no era la tensión del conflicto, sino de la ansiedad compartida, un miedo mutuo suspendido en el aire estéril de la sala. Fue Alejandro quien rompió el silencio y lo hizo de una manera que la sorprendió. No habló de sí mismo, de sus negocios o del favor que estaba haciendo. «En Mr. T. Cambio», preguntó por ella. «Háblame de tus estudios de enfermería», dijo suavemente. «¿Por qué elegiste esa profesión?» Y entonces hizo algo que pocas personas en su vida habían hecho. Escuchó. Escuchó de verdad sin interrumpir, sin juzgar, simplemente absorbiendo sus palabras. Su atención genuina fue como una llave que abrió una puerta cerrada en su corazón. Con la voz entrecortada al principio, Sofía comenzó a hablar. Le contó sobre sus padres, sobre el amor que compartían y sobre el accidente de coche que la dejó huérfana. Y entonces habló del collar. Explicó que había sido un regalo de su padre a su madre cuando descubrieron que estaba embarazada. Su madre lo llevaba puesto el día del accidente. Fue lo único que los rescatistas recuperaron intacto. La historia era un tejido de amor, pérdida y supervivencia, y cada palabra resonaba en una cámara secreta en el alma de Alejandro, reflejando su propia tragedia no contada. La historia de ella le dio el valor para finalmente verbalizar la suya.
Con una voz baja y llena de dolor, habló de Elena, su esposa. Describió su amabilidad, su risa, su creencia inquebrantable de que la bondad era la mayor de las fuerzas. Y entonces confesó su pecado más oscuro, la culpa que sintió el día que ella murió en el parto. Admitió que en su dolor ciego había culpado a su hijo recién nacido por la pérdida. Contó cómo había alejado al niño, construyendo un muro de resentimiento y distancia que el tiempo nunca pudo derribar. Con manos temblorosas sacó de su cartera una fotografía antigua y descolorida. En ella, una joven sonriente, con ojos llenos de vida, llevaba un medallón idéntico en forma de luna. Sofía miró la foto conteniendo la respiración. El parecido era inconfundible. Fue entonces cuando Alejandro reveló la última pieza del rompecabezas. Había encargado 2 collares idénticos al joyero, uno para su esposa y el otro, un regalo para la hija que esperaban, una niña que también se perdió en aquel trágico día. El segundo collar desapareció en el caos del hospital, presumiblemente perdido para siempre. La verdad flotó en el aire entre ellos, una posibilidad tan improbable y, sin embargo, tan innegable que parecía tejida por el propio destino. De alguna manera, a través de los misteriosos caminos de la vida, el collar destinado a la hija perdida de Alejandro había encontrado su camino hasta la madre de Sofía. En aquella sala de espera de hospital, un lugar de ansiedad y miedo, las barreras finales entre ellos se disolvieron. La ira, la desconfianza, el abismo social, todo desapareció, reemplazado por una conexión profunda y visceral, forjada en el crisol de la pérdida compartida. Ya no eran un multimillonario y una camarera. Eran 2 personas cuyas vidas habían sido marcadas por el mismo dolor, unidas por un pequeño trozo de plata que había atravesado un cuarto de siglo para contar su historia. La puerta se abrió de repente, y una enfermera entró, su rostro una máscara profesional que no revelaba nada. «Tengo noticias sobre la cirugía», dijo. La tensión regresó con toda su fuerza, pero ahora la enfrentaban juntos, como aliados improbables contra el destino. La enfermera se detuvo en la puerta, y por un instante que se extendió por una eternidad, el universo entero pareció contener la respiración. Sofía se aferró a los brazos del sillón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, su corazón martillando contra sus costillas. A su lado Alejandro se puso de pie, su postura rígida y tensa, la fachada de control amenazando con desmoronarse. Entonces la máscara profesional de la enfermera se rompió en una sonrisa pequeña pero genuina, un amanecer después de una larga noche. «La cirugía fue un éxito total», anunció, su voz tranquila cortando la tensión. «El doctor Morales dijo que no podría haber ido mejor. Está estable y la están trasladando a la sala de recuperación». Una ola de alivio, tan abrumadora que era casi dolorosa, recorrió a Sofía. Se derrumbó sobre sí misma, un sollozo escapando de sus labios mientras se cubría el rostro con las manos, liberando la tensión acumulada de años de miedo en un único instante catártico. Mientras Sofía lloraba, la enfermera ofrecía más detalles, sus palabras pintando un cuadro de la victoria que acababa de ser ganada en el quirófano. Describió la complejidad del procedimiento, la precisión necesaria para reparar el frágil corazón y cómo, contra todo pronóstico, la paciente respondió con una fuerza sorprendente. No fue solo un éxito médico, fue el triunfo de la esperanza sobre la desesperación, una victoria posibilitada por la alianza más improbable. Alejandro escuchaba cada palabra, su cerebro de empresario procesando el resultado. Sus recursos, su influencia, su dinero, todo había funcionado. Pero, por primera vez, el éxito de su inversión no le trajo una oleada de poder u orgullo, sino un sentimiento profundo y humillante de gratitud que lo tomó completamente por sorpresa. Embargada por una gratitud que eclipsaba todas las demás emociones, Sofía levantó la cabeza, sus ojos castaños brillando con lágrimas no derramadas. Miró a Alejandro, y en esa mirada todas las barreras de clase, resentimiento y desconfianza que los separaban fueron demolidas. Sin pensar, se levantó y se lanzó a sus brazos, envolviéndolo en un abrazo apretado y desesperado, como alguien que se aferra a una roca después de una tormenta. «Gracias», susurró contra la tela cara de su camisa, su voz entrecortada por la emoción. «La salvaste. Nos salvaste a las 2». Fue un momento de pura conexión humana. Un gesto instintivo que trascendía su pasado turbulento, uniéndolos en su vulnerabilidad y alivio compartidos. Alejandro se puso rígido. Todo su cuerpo se tensó por el shock. No estaba acostumbrado al contacto humano, y mucho menos a una demostración de afecto tan espontánea y sincera. Hacía décadas, quizás desde que su esposa murió, que alguien no lo abrazaba con tanta emoción genuina. Por un momento, se quedó quieto,
con los brazos torpemente a los lados, el cerebro incapaz de procesar la sensación de ese calor, de esa gratitud. Todo el poder que comandaba en las salas de juntas, toda el aura de intimidación que había cultivado meticulosamente, resultaron inútiles y frágiles ante ese simple abrazo. Estaba completamente desarmado, no por un rival de negocios, sino por la sinceridad de una joven a la que había despreciado. Mientras permanecía allí, envuelto en su abrazo, el peso total de los acontecimientos de esa noche se derrumbó sobre él. No había simplemente firmado un cheque para una cirugía. Se había convertido en un participante activo en la salvación de una vida. Y en esa comprensión sintió la vastedad de su propia soledad, el vacío existencial que sus miles de millones no podían llenar. La sensación de la gratitud de Sofía, el saber que sus acciones habían generado un impacto tan profundo y positivo, era una recompensa más valiosa que cualquier acuerdo que hubiera cerrado. Jamás. Sus ojos, antes tan fríos y calculadores, comenzaron a arder. Y entonces, para su propia sorpresa, una única lágrima escapó, trazando un camino cálido por su mejilla. La primera señal de que la presa de hielo alrededor de su corazón finalmente se estaba rompiendo. Sofía se apartó, un poco avergonzada por su ímpetu, y fue entonces cuando vio la lágrima solitaria en el rostro de Alejandro. La visión la dejó sin palabras. Ver a aquel hombre que personificaba el poder y la arrogancia, llorar. En silencio era más impactante que su explosión de ira en el restaurante. El silencio que siguió no fue incómodo, sino sagrado, un espacio compartido donde sus dos vulnerabilidades podían coexistir. Se miraron y por primera vez se vieron de verdad. Él ya no era el monstruo del traje caro, y ella ya no era la camarera insignificante. Eran dos almas rotas, ahora unidas por un hilo del destino, por una experiencia que los había despojado de sus roles sociales y los había revelado como fundamentalmente humanos. La enfermera, sintiendo el cambio en la atmósfera, les informó suavemente que podrían ver a la abuela por unos minutos una vez que estuviera instalada en la sala de recuperación de la UCI. Caminaron uno al lado del otro por el pasillo del hospital, sus pasos al unísono. El aire entre ellos había cambiado. Donde antes había tensión, ahora había un respeto silencioso. Donde había un silencio incómodo, ahora había una quietud confortable. Para Alejandro, aquel pasillo, blanco y estéril, parecía un puente simbólico, un camino que lo alejaba de las ruinas de su antigua vida y lo dirigía hacia un futuro desconocido, pero que por primera vez en mucho tiempo parecía contener la promesa de un propósito real. Llegaron a la puerta de cristal de la sala de recuperación. Allí dentro, acostada pacíficamente en medio de un enjambre de tubos y cables, estaba Elena. Su respiración era suave y los monitores a su lado emitían pitidos constantes y rítmicos, el sonido de las vida. Alejandro se detuvo abruptamente apoyando la mano en el marco de la puerta como si necesitara soporte. Una ola de emoción tan poderosa lo golpeó que se tambaleó. No veía solo a una anciana a la que había ayudado. Veía una segunda oportunidad. Una oportunidad de honrar la memoria de su propia Elena a través de un acto de bondad, algo que ella siempre lo había animado a hacer. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Era una mezcla de asombro, vergüenza abrumadora por su pasado y una paz profunda e inesperada. Su mirada estaba fija en el trazo verde y palpitante del monitor cardíaco. Aquel ritmo constante y vital era la representación de todo lo que había perdido y de todo lo que ahora podría ayudar a preservar. Era la banda sonora de la vida. Una melodía que el ruido de su ambición lo había ensordecido durante décadas. Sofía observaba su rostro, comprendiendo intuitivamente la magnitud de la transformación que ocurría dentro de él. Vio la postura del magnate inflexible, finalmente ceder, reemplazada por la humildad de un hombre que presenciaba un milagro que él mismo había ayudado a realizar. La arrogancia había sido completamente lavada, arrastrada por la marea de emoción genuina, dejando en su lugar una reverencia silenciosa por la preciosidad de la existencia. Finalmente se giró hacia Sofía, y sus ojos, ahora limpios de toda frialdad, brillaban con una nueva luz, la de un hombre que renacía de las cenizas de su propio dolor. Estaba a punto de hablar, de dar el primer paso en su nuevo viaje, de comenzar el verdadero proceso de disculpa y cambio. Aquel era el clímax, el punto de inflexión definitivo de su vida. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Alejandro abrió la boca para hablar, y las palabras que salieron no fueron las de un magnate, sino las de un hombre humilde, marcando el inicio de su redención y el comienzo de la resolución de su historia. Allí, en el silencio sagrado del pasillo del hospital, con el sonido de la vida latiendo suavemente a través del cristal, Alejandro finalmente encontró su voz. Se giró hacia Sofía,
sus ojos reflejando una humildad que ella nunca imaginó posible. Sofía, comenzó, su voz baja y firme, despojada de toda su arrogancia anterior. No hay palabras que puedan borrar lo que hice, la forma en que te humillé. Te pido perdón, no solo por mi comportamiento en el restaurante, sino por haber sido el tipo de hombre capaz de tal crueldad. Hizo una pausa y luego hizo una promesa que sellaría su transformación. Quiero pagar tus estudios de enfermería, todos ellos, y quiero asegurarme de que tu abuela tenga el mejor cuidado posible por el resto de su vida. No como caridad, sino como mi deber. Por favor, permíteme hacer esto. Viendo la sinceridad inquebrantable en su rostro, Sofía asintió, sabiendo que aquello no era el fin de una deuda, sino el comienzo de una amistad improbable. Los meses siguientes se desarrollaron como las páginas de un nuevo capítulo para todos. Fiel a su palabra, Alejandro estableció un fondo fiduciario que aseguró el futuro de Sofía y su abuela. Libre de la carga abrumadora de 2 empleos, Sofía se sumergió en sus estudios de enfermería, su pasión y talento floreciendo ahora que tenían espacio para respirar. Se convirtió en la mejor estudiante de su clase. Su abuela, por su parte, se mudó a un apartamento cómodo y soleado, con acceso a cuidados médicos constantes, y su salud y alegría de vivir regresaron. Sus vidas fueron transformadas no solo por la seguridad financiera, sino por la eliminación del miedo constante. Alejandro se convirtió en una presencia regular en sus vidas, no como un benefactor distante, sino como un amigo querido, compartiendo cenas de domingo y escuchando historias sobre el pasado de Elena, la abuela. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió dentro del propio Alejandro. Inspirado por la compasión de Sofía y el propósito recién descubierto, experimentó una metamorfosis completa. Sorprendió al mundo de los negocios al vender su participación mayoritaria en su vasto imperio inmobiliario. Con una porción sustancial de su fortuna, creó la Fundación Luna, nombrada en honor al collar que unió sus destinos. La misión de la fundación era noble y clara: financiar la educación de jóvenes huérfanos y proporcionar atención médica de calidad a ancianos vulnerables. Esta nueva misión le dio el coraje para enfrentar su mayor fracaso personal. Buscó a su hijo, ahora un hombre, y en un encuentro tenso y emotivo, le pidió perdón no por negligencia financiera, sino por abandono emocional. Viendo el cambio genuino en su padre, el hijo accedió con vacilación a intentar reconstruir el puente entre ellos. La escena final de la transformación tiene lugar un año después, en la inauguración del primer centro comunitario de la Fundación Luna. Alejandro, Sofía y su hijo recién reconciliado están juntos en un pequeño escenario. Alejandro ya no usa sus trajes caros y armaduras sociales. Viste ropa sencilla y su sonrisa es fácil y genuina. Sus ojos, antes fríos como el hielo, ahora brillan con calidez y propósito mientras observan a Sofía. Ahora una enfermera segura de sí misma, hablar a una multitud de jóvenes estudiantes sobre la perseverancia. Fue en ese momento que la lección moral de la historia se hizo clara para todos los presentes. Alejandro Vargas aprendió que la verdadera riqueza no se mide por la altura de los edificios que uno posee, sino por la profundidad de las conexiones humanas que se construyen, y que un solo acto de bondad, nacido del arrepentimiento, puede sanar las heridas más antiguas y construir un legado mucho más duradero que el acero o el hormigón. 3 años después, la historia cierra un círculo perfecto. Alejandro está sentado en la misma mesa de El espejo de la luna, no como un magnate impaciente, sino como un hombre sereno saboreando una taza de café. Una nueva camarera, joven y visiblemente nerviosa en su primer día, se acerca y con manos temblorosas derrama accidentalmente un vaso de agua sobre la mesa. Ella se queda helada, el pánico apoderándose de su rostro, esperando una explosión. En cambio, Alejandro la mira y sonríe, una sonrisa genuina y tranquilizadora. Suavemente pone su mano sobre la de ella y dice: «No te preocupes, las manchas se quitan. Lo importante es no dejar que pequeños accidentes manchen tu día». Le ofreció la misma gracia que un día cambió su vida para siempre, demostrando que la transformación de su alma era completa y duradera. ¿Alguna vez has presenciado un acto de bondad que cambió una vida? Deja un like si crees que la compasión es más poderosa que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. Comenta: la bondad es la verdadera moneda si también crees en la bondad humana.